Cordial saludo, mundo educativo contemporáneo, continuando nuestro proceso de educación alrededor de la semiología cardiovascular. En esta parte vamos a hacer énfasis especial en lo que tiene que ver con la inspección general y torácica, buscando siempre, en este nuevo caso, la patología cardiovascular. Entonces, lo primero quiero dar mis especiales agradecimientos a nuestro buen estudiante Yessi Chaparro por los aportes que hizo para la construcción de esta conferencia. Siempre que nos enfrentamos a un paciente, estamos haciendo observación, incluso en el mismo momento de hacer interrogatorio, y el método del patrón, método Gestalt o método de la forma nos sirve mucho, y es ahí que, así como vemos ciertos patrones en el biotipo o en el aspecto del paciente. Por ejemplo, en el paciente con síndrome de Cushing, paciente por hipercortisolismo o aumento de producción exógeno, endógeno de hormonas corticosteroideas suprarrenales, paciente nos recuerda porque tiene obesidad troncular, tiene extremidades delgadas, está pletórico, tiene estrías purpúricas, tiene lo que llaman la jiba por un acúmulo de grasa en la nuca. El paciente con síndrome de Marfan, que es una conectivopatía real, es una verdadera conectivopatía, el paciente puede asociar esto que vemos acá, paciente delgado, alto, extremidades bien largas, aracnodactilias, hiposcoliosis, trastorno a nivel del pectus, del pecho, y eso asocia con patología cardiovascular por debilidad del colágeno en la pared cardiovascular. Entonces pueden tener aneurisma aórtico, disección aórtica, insuficiencia valvular aórtico, aneurisma del seno aórtico. Tenemos otro paciente que tiene un Klinefelter, es un paciente con un problema genético en donde asocia ginecomastia, talla pequeña, extremidades largas, muy largas, configuración eunucoide, tienen una atrofia genital, y ese paciente asocia desde el punto de vista cardiovascular defecto auricular, ventricular, ductus y tetralogía de Fallot. El paciente que tiene grandes cortocircuitos de izquierda a derecha es un paciente con trastorno en desarrollo pondoestatural y con un hipodesarrollo muscular. Paciente que tiene coartación de la aorta, su aspecto nos sugiere mucho cuando hay un aumento en el desarrollo del tronco y extremidades superior y un hipodesarrollo de extremidades inferior. Eso porque hay una obstrucción aquí de la aorta, recuerden, después de dar la pulmonar, después del ductus arterioso, cuando se une la aorta con la pulmonar izquierda, parece que esa parte se atrofia y produce una obstrucción a ese nivel. La marcha nos ayuda mucho, una marcha lenta, rígida, que asocia la espondilitis anquilosante con una rigidez severa de esta porción del tórax, y el paciente puede asociar a bloqueo cardíaco, insuficiencia aórtica. La marcha tabética son pacientes que tienen un problema en cordones posteriores, neurosifilíticos, es una ataxia y de base amplia, y asocia patología cardiovascular como aortitis, aneurisma de aorta, insuficiencia valvular, aunque afortunadamente es un cuadro bien raro en la actualidad. Les los había comentado, la tetralogía de Fallot produce en su actitud del paciente el famoso posición en squatting o posición de acuclillamiento, porque es en esa posición en que el paciente oxigena mucho mejor. Marcha a pasos pequeños y pausados con interrupciones frecuentes, y hay edema de miembro inferior con arrastre de los pies. Ese paciente tiene insuficiencia cardíaca, está cianótico, pero nunca olviden, posición de acuclillamiento o squatting recuerda mucho la tetralogía de Fallot. Muy bien. El otro, posiciones que el paciente adopta, la posición del paciente con enfermedad cardiovascular depende de que tenga dolor o depende de que en cierta posición adopte disnea, aparezca disnea. Y el dolor, por ejemplo, de las crisis anginosas, el paciente está sentado, está quieto porque al moverse hay más dolor, la mano extendida en forma de garra en el pecho, es un signo, no recuerdo, creo que es el signo de Levin, con el puño cerrado apretándose el pecordio, como tiene la posición este paciente. El paciente con pericarditis, recuerde, adopta la famosa posición en plegaria maometana, está inclinado hacia adelante.
A la inspección también podemos observar signos de disnea, ¿cierto? Y como les decía ahora, el paciente puede adoptar la plegaria maometana y puede indicar un taponamiento pericárdico o pleuritis, pericarditis. Puede estar ortopnea, el paciente está disneico en la posición de decúbito y mejora cuando se sienta. El paciente puede presentar trepopnea, lo presentan los pacientes cardíacos que tienen hidrotoras, derrame pleural unilateral, donde se recuestan para el lado que tiene el derrame, o algunos pacientes con enfermedad pleural con derrame. El paciente con falla cardíaca derecha con derrame pleural, pues posición semisentada pero inclinada algo hacia el lado del derrame. También podemos observar en la facies, por ejemplo en las fístulas arteriovenosas pulmonares, telangiectasias de labios y lengua. No es frecuente, pero hay que buscarlo. Insuficiencia valvular aórtica, el famoso signo de movimiento del balanceo de la cabeza con cada contracción cardíaca, el signo de Muset. Y también podemos ver movimientos de tráquea, Müller, ¿sí? Eso es una de las valvulopatías más ricas semiológicamente y lo vamos a ir describiendo. Cuando hay enfermedad valvular tricuspidia hay un edema facial y también se puede ver en pericarditis constrictiva, ¿no? En enfermedad coronaria, pliegue en lóbulo de la oreja en personas menores de 45 años y en estenosis mitral, lo que llaman la facies mitral, es una facies como con rubor malar, labios cianóticos, leve ictericia. Son pacientes con una estenosis severa, bien clínicamente manifiesta. Algunos síndromes congénitos presentan alteraciones cardiovasculares, como lo mencionamos en la historia clínica, y empecemos por el síndrome Down, que tiene epicantos, tiene baja implantación de las orejas, lengua protuberante, puente nasal poco formado y mandíbula hipoplasia. Ese paciente puede estar asociado a cualquiera de estas enfermedades: fibrolastosis endomiocárdica, enfermedad o engrosamiento mitral. Paciente con síndrome de Noonan, que tiene hipertelorismo marcado asociado a estenosis pulmonar. Hipertelorismo son separación de ambos ojos, y puede haber epicanto también. El síndrome de Hurler y de Morquio, que es un defecto osteogénico bien severo, nariz ancha, lengua protuberante, grandes labios, cabeza grande, dientes pequeños y separados y cuello corto, asociado a estas entidades. Y el síndrome de Marfan, que es la conectivopatía, cabeza larga, angosta, paladar arqueado, ectopía lentis, que puede ser detectada en el vaivén del iris cuando la cabeza se gira hacia el otro lado. Síndrome Down, Hurler y el síndrome de Marfan. La piel, podemos ver cambios en la coloración de la piel, nódulos o circulación colateral. Pacientes con cianosis que tienen una gran hipoxemia, hinchazón intracardíaco o intrapulmonar, puede comprometer todo el cuerpo, puede comprometer boca, nariz y lóbulo central, o puede comprometer solo extremidades, por ejemplo como en el caso de una insuficiencia vascular arterial o la enfermedad de Raynaud, o el síndrome de Raynaud, que ocurre en muchas enfermedades del colágeno y eso. La cianosis desde nacimiento, siempre hay que pensar en una cardiopatía congénita. El tinte cianótico matizado en la piel, asociado a rubor episódico, particularmente en la cara. Piensen en síndrome carcinoide, que está liberando histamina, serotonina, asociado a estenosis o insuficiencia valvular pulmonar, afortunadamente raro. Ictericia, pacientes con infarto pulmonar, falla cardíaca congestiva, lo que llaman la cirrosis cardíaca o la misma hepatomegalia de la falla cardíaca puede producir ictericia por defecto en la captación, en la conjugación o en la excreción de la bilirrubina.